Nunca pensé que escribiría esto después de tantos años, pero aquel día todavía me visita en las madrugadas frías, como si estuviera pidiendo no ser olvidado. No fue un milagro evidente, ni una de esas tragedias que se convierten en noticia. Fue un día común, silencioso, de esos que pasan desapercibidos para casi todo el mundo, pero que lo cambian todo para quien los vive. Solo hoy, mirando hacia atrás, entiendo que Dios usó algo tan simple como el tiempo para enseñarnos una verdad que costó cara. Y tal vez esté contando esto aquí, porque sé que mucha gente todavía cree que siempre habrá un mañana. Mi nombre es Amalia. Tengo 68 años ahora, pero en aquella época mi hermana Clarice y yo éramos dos mujeres fuertes, acostumbradas al peso de la tierra y a la dureza de la vida rural. Vivíamos en una región apartada, donde las estaciones mandaban más que cualquier persona. Nuestros padres se habían ido hacía poco tiempo y nos dejaron exactamente la misma herencia: 2 lotes iguales de tierra fértil, algunas herramientas sencillas, salud y tiempo para trabajar. Era el inicio del otoño y la vida parecía abrirse ante nosotras. Ninguna de las dos era rica, pero tampoco nos faltaba nada esencial. En aquellos primeros meses, todo parecía demasiado equilibrado como para levantar sospechas. La tierra respondía bien, el clima ayudaba, y la sensación era que nada podía salir mal si continuábamos de esa manera. Yo tenía la costumbre de levantarme antes del sol, incluso cuando el cuerpo pedía algunos minutos más de descanso. Me gustaba ver la neblina baja cubriendo el campo, porque aquello me recordaba que el día aún se estaba dibujando. Clarice se despertaba más tarde. Decía que la vida ya había sido demasiado dura y que ahora merecía un poco de sosiego. Yo no discrepaba en voz alta, pero algo dentro de mí siempre se inquietaba con esa certeza demasiado tranquila. Clarice hablaba mucho sobre grandes planes, sobre cómo todo mejoraría en el momento adecuado. Mientras tanto, dejaba tareas para después, se saltaba etapas, gastaba el tiempo como si fuera un favor garantizado. Yo, al contrario, creía que el hoy era el único lugar seguro para actuar. No era miedo, era respeto por el tiempo. A veces intentaba advertirle, pero ella se reía, decía que yo veía problemas donde no existían. «Trabajas como si el invierno fuera a llegar mañana», bromeaba. Yo sonreía, pero por dentro sentía que aquella frase cargaba más verdad de lo que ella imaginaba. Fue en una tarde calurosa, de esas que parecen no terminar nunca, cuando me fijé en las hormigas por primera vez aquel año. Cruzaban el mismo tramo de tierra en fila, cargando trozos de hojas más grandes que ellas mismas. Detuve el trabajo por unos minutos solo para observar. No sé explicar exactamente por qué, pero aquello me conmovió. No parecían cansadas ni apuradas. Simplemente hacían lo que debía hacerse en el tiempo correcto. Recordé algo que mi madre decía cuando éramos niñas sobre aprender de las pequeñas cosas, y sentí un nudo tranquilo en el pecho, como un aviso sin palabras. Comenté esto con Clarice en la cena, más como una reflexión que como un consejo. Ella se rió, dijo que yo estaba filosofando demasiado y que las hormigas no pagaban las cuentas de nadie. Dijo que la vida era más que trabajar sin parar, que Dios no quería ver a nadie atado a la obligación. Yo estuve de acuerdo en que la vida necesitaba ligereza, pero también sabía que la ligereza sin preparación se convierte en peso después. No insistí. Aprendí pronto que cada uno solo escucha lo que está listo para oír. Aún así, aquella noche dormí con la extraña sensación de que el tiempo estaba pasando más rápido de lo que parecía. El otoño avanzó casi sin aviso, y con él vino un silencio diferente. Las mañanas se volvieron más frías, el viento comenzó a soplar seco y los días parecían terminar demasiado pronto. Empecé a guardar parte de la cosecha, a separar semillas, a reforzar pequeñas cosas que nadie ve, pero que marcan la diferencia cuando llega el frío. Clarice decía que me estaba preocupando en vano,
que cada año alguien anunciaba un invierno riguroso y nada sucedía. Sin embargo, notaba que, cuando decía eso, sus ojos evitaban los míos por algunos segundos. Hubo un atardecer en que el cielo se puso pesado de una manera extraña, bajo, casi tocando la tierra. Clarice estaba sentada cerca de la casa mirando el campo inmóvil y comentó que sentía un cansancio que no se le pasaba. Dijo que tal vez se estaba volviendo vieja demasiado pronto. Quise decir tantas cosas, pero guardé silencio. A veces, el silencio es la única forma de respeto. Aquella noche, mientras cerraba las ventanas por el viento frío, tuve la clara sensación de que algo estaba a punto de alcanzarnos, nos gustara o no. El día comenzó incluso antes de que apareciera el sol, con un frío que cortaba la respiración. Me desperté con el crujido de la madera de la casa contrayéndose y supe en ese instante que el invierno había llegado sin pedir permiso. Me puse el abrigo grueso, puse agua al fuego y me quedé unos minutos quieta mirando el humo subir lentamente. Había algo pesado en el aire, una sensación de cobro antiguo. Cuando salí al patio, vi la escarcha cubriendo la tierra como una sábana blanca, hermosa a primera vista, pero cruel para quien no estaba preparado. Fue a esa misma hora cuando escuché pasos apresurados al otro lado de la cerca. Clarice venía caminando rápido, con los hombros encogidos y el rostro escondido en una bufanda demasiado fina para aquel frío. Al acercarse, se detuvo, como si hubiera olvidado cómo se pide ayuda. Sus ojos estaban rojos, no sé si por el viento o por el llanto contenido. Respiró hondo y dijo con la voz quebrada que ya no podía aguantar más, que lo poco que guardó se acabó demasiado pronto, que el invierno había llegado y ella no estaba preparada. En ese instante entendí que aquel sería el día más difícil y más importante de su vida. Invité a Clarice a entrar sin hacer preguntas. La cocina estaba caldeada por el fogón de leña y el contraste entre el frío de fuera y el calor de dentro parecía aumentar aún más el peso de lo que estaba por venir. Nos sentamos frente a frente, con las manos cerca de la taza caliente, pero sin tocarnos. Clarice tardó en hablar. Se quedó girando la taza despacio, como si aquel movimiento pudiera organizar lo que estaba desordenado por dentro. Cuando comenzó, las palabras salieron desordenadas, mezclando arrepentimiento, miedo y vergüenza. Repetía que siempre creyó que tendría tiempo, que el mañana nunca parecía tan cerca como en aquel instante. En determinado momento, Clarice levantó la mirada y me preguntó si todo aquello era un castigo de Dios. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada. Respiré hondo antes de responder porque sabía que no era momento de frases hechas. Dije que no veía un castigo, sino una consecuencia, que el invierno no elige a quien va a golpear, simplemente llega. Dije que Dios no estaba en silencio por indiferencia, sino tal vez esperando que ella viera lo que siempre estuvo ante sus ojos. Clarice lloró en silencio, sin desesperación, como quien finalmente acepta una verdad que venía evitando hacía mucho tiempo. Después de aquel llanto silencioso, Clarice se levantó y fue hacia la ventana. Se quedó allí parada, mirando la tierra cubierta de blanco, como si estuviera viendo su propio corazón expuesto. Apoyó la mano en el vidrio frío y dijo, casi para sí misma, que nunca se había detenido a escuchar a Dios cuando todo iba bien. Solo se acordaba de orar cuando algo faltaba. Aquella confesión no vino con drama, vino con cansancio, un cansancio profundo, de esos que no vienen del cuerpo, sino de cargar con decisiones postergadas durante demasiado tiempo. Sentí, en ese instante, una calma firme en el ambiente, como si algo se estuviera poniendo en su lugar. Nos sentamos en el suelo de la cocina, apoyadas en la pared, como hacíamos cuando éramos niñas después de un día difícil. No hicimos una oración bonita ni larga. Clarice solo repetía que quería aprender a vivir diferente, que ya no quería confundir la fe con una espera vacía. Cerré los ojos y sentí una paz discreta, sólida, sin euforia.
No era la solución de los problemas, yo lo sabía, pero fue el momento exacto en que algo dentro de ella se rompió y comenzó a ser reconstruido. Y entendí que aquel día no sería recordado por el frío, sino por la decisión que nació allí. Esa misma mañana, Clarisse hizo algo que nunca había hecho antes. Dejó de hablar sobre lo que pretendía hacer y comenzó a preguntar cómo se hace. Tomó un cuaderno viejo, se sentó a la mesa y empezó a anotar todo lo que aún podía salvarse, aunque fuera poco. Preguntó sobre cómo guardar semillas, sobre cómo dividir mejor el tiempo, sobre cómo me organizaba yo cuando el cuerpo ya no seguía a la voluntad. No había un entusiasmo exagerado, solo seriedad. Era como si finalmente hubiera entendido que el cambio verdadero comienza en silencio, no en discursos. Pasamos el resto del día trabajando juntas, a pesar de que el frío arreciaba, separando lo que se podía, organizando lo que quedaba, reforzando lo básico. Clarisse se cansaba rápido, pero no se detenía. En algunos momentos respiraba hondo y decía que se sentía avergonzada por haber despreciado la constancia durante tanto tiempo. Yo no respondía con consuelo fácil, solo seguía allí, a su lado. Aquella decisión sencilla, actuar a pesar de la incomodidad, fue el primer paso real que dio hacia una vida diferente. El invierno no fue corto ni gentil. Se extendió más de lo normal, como si quisiera probar la firmeza de aquella nueva decisión. Hubo días en que el trabajo no rendía casi nada, y noches en que el silencio parecía más fuerte que cualquier ruido. Clarisse sentía el peso de eso, pero no retrocedía. Cada mañana, incluso con el cuerpo endurecido por el frío, se levantaba y hacía lo que debía hacerse. Yo la observaba y entendía que Dios no había cambiado las circunstancias externas. Había cambiado algo mucho más profundo dentro de ella. Con el paso de las semanas, pequeñas respuestas empezaron a aparecer. No eran milagros visibles, sino señales discretas de que la constancia estaba siendo respetada. Algunas semillas brotaron, pocas, pero fuertes. Clarisse se emocionaba al ver aquello, como si estuviera recibiendo una confirmación silenciosa. Decía que finalmente entendía que la fe no sustituye a la acción, sino que la acompaña. Y yo notaba que aquella mujer, antes atrapada en la idea de que siempre habría un después, estaba aprendiendo a vivir el ahora con responsabilidad y humildad. Cuando el frío empezó a ceder, no fue de golpe. Las mañanas seguían siendo heladas, pero el sol ya tardaba un poco más en esconderse. Clarisse se dio cuenta de eso incluso antes de que yo lo comentara. Decía que ahora prestaba atención a cosas que antes ignoraba. La dirección del viento, la textura de la tierra, el ritmo de los días. La prisa había dado lugar a la observación. Ya no se quejaba del tiempo, lo respetaba, y aquello me llamaba la atención, porque mostraba que la transformación no era solo práctica, era mental, espiritual, silenciosa. En una de esas tardes nos sentamos en el suelo del campo para descansar unos minutos. Clarisse miró a su alrededor y dijo que nunca se había dado cuenta de cuánto responde la tierra a quien la cuida con constancia. Dijo que creía que la libertad era hacer solo lo que uno tenía ganas de hacer, pero ahora entendía que la verdadera libertad es no depender de la improvisación. Esas palabras sencillas cargaban un peso enorme. Era el reconocimiento de que la vida no castiga a quien se equivoca, sino que enseña, y enseña con firmeza. Con el tiempo, la transformación de Clarisse dejó de ser algo solo nuestro. Las vecinas empezaron a notar que estaba diferente, no en lo que poseía, sino en la forma en que hablaba y actuaba. Cuando alguien se quejaba de la vida difícil, ella no asentía ni discutía, solo escuchaba y decía que había aprendido de la forma más dura posible que el tiempo exige silencio, no excusas. No había vanidad alguna en sus palabras, solo verdad. Y la verdad,
cuando se vive, llama la atención sin necesidad de ser anunciada. Algunas mujeres de la región empezaron a buscar a Clarice para pedirle consejo, no porque hubiera prosperado rápido, sino porque cargaba con una autoridad tranquila de esas que nacen de la experiencia real. Siempre empezaba diciendo que se había equivocado, que lo había postergado, que había pagado el precio. Después hablaba del cambio, del día en que decidió actuar aún con miedo. Yo lo observaba todo de lejos y sentía un respeto profundo por aquella mujer que un día confundió la fe con la espera y ahora entendía que la fe también es levantarse temprano y hacer lo que hay que hacer. Hoy, cuando recuerdo aquel invierno específico, ya no lo veo como un tiempo de pérdida, sino como un límite necesario. Fue allí donde Clarice dejó de negociar con el tiempo y comenzó a respetarlo. Nunca volvió a hablar de grandes planes distantes. Hablaba del día, de la tarea sencilla, del paso posible. Su vida no se volvió fácil, pero se volvió estable. Y la estabilidad, para quien vive de la tierra y del propio esfuerzo, es una forma silenciosa de bendición. A veces, al final de la tarde, nos sentábamos juntas a observar el campo, como hacíamos antes, pero ahora con otra mirada. Clarice se quedaba en silencio, siguiendo el camino de las hormigas que cruzaban la tierra, y decía que aquello se había convertido en un recordatorio constante, no de culpa, sino de vigilancia. Aprendió que las pequeñas decisiones diarias construyen destinos enteros, y yo sentía una gratitud calmada por haber presenciado aquel cambio antes de que el tiempo cobrara un precio aún mayor. Después de todo lo que vivimos, me di cuenta de que aquel día frío no marcó solo el giro en la vida de Clarice, sino también en la mía. Empecé a entender con aún más claridad que la responsabilidad no es un peso cuando nace de la conciencia, y que Dios trabaja mucho más en el proceso que en el resultado inmediato. Aquella experiencia nos enseñó que no existe fe madura sin práctica diaria, y que esperar demasiado puede ser una forma silenciosa de rendirse. Esa verdad quedó grabada en mí de forma definitiva. Clarice solía decir que el mayor milagro de aquel invierno no fue sobrevivir, sino despertar. Despertar al valor del tiempo, al peso de las elecciones pequeñas, a la diferencia entre esperanza e ilusión. Nunca más volvió a quejarse del esfuerzo necesario para mantener la tierra viva. Al contrario, decía que trabajar con constancia era una forma de agradecer la nueva oportunidad que recibió. Ya no había prisa, pero tampoco había más postergación. Con el paso de los años, aquella historia dejó de ser solo un capítulo difícil y se convirtió en un punto de referencia. Siempre que algo empezaba a salirse de control, Clarice recordaba aquel día y ajustaba el rumbo antes de que fuera tarde. Decía que ya no necesitaba aprender a través del dolor extremo, porque ahora reconocía las señales. El tiempo dejó de ser un enemigo o una promesa distante y pasó a ser un compromiso diario. Ver eso de cerca fue una de las mayores lecciones de mi vida. Yo, que siempre creí que ya lo había aprendido todo sobre la disciplina, entendí que la constancia también necesita humildad. Aprendí a no juzgar a quien todavía está en el tiempo del después, porque yo misma podría haber tropezado si no hubiera prestado atención a las señales. La diferencia es que algunas personas aprenden observando y otras aprenden cayendo. Clarice cayó, pero tuvo el valor de levantarse antes de que llegara el siguiente invierno. La primavera siguiente no trajo riqueza, trajo estabilidad. La tierra respondió dentro de lo posible, y Clarice aprendió a alegrarse con lo suficiente. Cada pequeña cosecha era recibida con respeto, no con ansiedad. Decía que, por primera vez, no vivía con miedo al futuro, porque el futuro ya no era un lugar abandonado. Era algo que empezaba a construirse cada día, con elecciones sencillas y repetidas. Hubo una tarde en especial en la que Clarice me dijo que todavía sentía vergüenza al recordar cómo despreció el tiempo.
Yo le respondí que la vergüenza solo permanece cuando no hay cambio. Cuando existe transformación, el pasado se vuelve referencia, no prisión. Ella sonrió de esa manera tranquila que solo quien ha aprendido una lección profunda puede sonreír. En ese momento entendí que la verdadera riqueza no estaba en la tierra, sino en la mente que aprendió a respetar el ahora. Hoy, tantos años después, me doy cuenta de que aquel invierno fue el punto más honesto de nuestra historia. No hubo engaño, ni excusa posible, ni romantización del dolor. Fue allí donde la vida mostró, sin ira y sin prisa, que las elecciones acumuladas construyen destinos. Clarice aprendió eso en el momento más difícil, y yo aprendí observando de cerca que amar a alguien también es permitir que se enfrente a la consecuencia de su propio camino, sin intentar salvarlo antes de tiempo. Mucha gente cree que la transformación debe venir acompañada de algo extraordinario, pero no fue así con nosotras. No hubo aplausos, ni reconocimiento público, ni un giro repentino. Hubo repetición. Hubo mañanas frías, manos cansadas y decisiones pequeñas siendo respetadas. Y fue en ese ritmo sencillo donde Clarice se reconstruyó. A veces es exactamente así como Dios actúa, sin interrumpir el invierno, pero enseñando a caminar dentro de él. Si hoy escribo esto aquí, no es para exaltar el esfuerzo humano como si bastara por sí solo. Es para recordar que la fe no anula la responsabilidad. Clarice suele decir que Dios le dio todo lo que necesitaba desde el principio: tierra, salud y tiempo. Lo que faltaba no era el recurso, era la decisión. Esa conciencia no la volvió dura, la volvió más sensible. Empezó a mirar a los demás con menos juicio y más compasión, porque sabía exactamente lo que se siente estar del lado de quien posterga hasta que ya no puede más. En algunas noches silenciosas, cuando el viento sopla de la misma forma que soplaba en aquel invierno, Clarice todavía cierra los ojos por unos segundos. No por miedo, sino por memoria. Dice que recuerda para no repetir. Aquella estación dejó huellas, sí, pero huellas que orientan, no que lastiman. Y entendí que ciertos recuerdos son regalos de Dios, puestos allí para mantenernos atentos cuando todo empieza a parecer demasiado fácil. Con el paso del tiempo, Clarice empezó a enseñar sin darse cuenta de que enseñaba. No daba lecciones largas ni usaba palabras difíciles. Cuando alguien se quejaba de la vida estancada, ella simplemente preguntaba qué estaba haciendo esa persona hoy con lo que tenía en las manos. Esa pregunta sencilla, nacida de su propio dolor, decía más que cualquier discurso. Veía allí a una mujer que ya no necesitaba demostrar nada, porque el cambio ya estaba incorporado en su forma de vivir. Hubo un día, muchos años después, en que Clarice me dijo que no deseaba borrar aquel invierno de su memoria. Dijo que si pudiera volver atrás, elegiría actuar antes. Sí, pero no borraría el aprendizaje. Dijo que fue allí donde entendió que la disciplina no es una prisión, sino una dirección. Que trabajar no roba la vida, la construye, y que Dios no nos pide perfección, solo fidelidad en el momento oportuno. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que aquella historia podría haber terminado en ruptura, amargura o resentimiento. Podríamos habernos distanciado, dejado que el orgullo hablara más alto, culpado a la vida o a Dios. Pero elegimos atravesar aquel invierno juntas, cada una aprendiendo a su manera. Clarice aprendió actuando y yo aprendí acompañándola. Y eso fortaleció algo entre nosotras que ninguna estación difícil logró romper. Si hay algo que aquel día me enseñó de forma definitiva, fue que el tiempo no espera a nuestra buena intención. Responde a lo que hacemos, no a lo que planeamos hacer algún día. Clarice entendió esto cuando el frío ya estaba instalado, pero todavía había una elección. Y esa elección lo cambió todo. No porque trajera riqueza inmediata, sino porque rompió el ciclo de la ilusión que mantiene a tanta gente atrapada en el después.
La primavera que vino después no trajo promesas mágicas, trajo continuidad. Clarice se levantaba temprano, cuidaba la tierra, respetaba los límites del cuerpo y del tiempo. Cada día sencillo era tratado como parte de algo mayor. Decía que finalmente había aprendido que el futuro no se construye con una esperanza vaga, sino con actitudes repetidas. E incluso cuando algo salía mal, ya no se perdía. Ajustaba, aprendía y seguía. Aquello para mí fue la prueba definitiva de que la transformación era real. Escribo esto hoy con la certeza de que dos personas pueden recibir exactamente el mismo comienzo y llegar a lugares completamente diferentes, dependiendo de las elecciones que hagan en el camino. Clarice entendió, aunque fuera tarde, que el tiempo no espera y que la vida cobra caro a quien cambia la acción por excusas. Pero también entendió que siempre existe la redención para quien decide cambiar mientras todavía hay luz. Si este relato toca a alguien que vive postergando, que sirva como alerta y esperanza. El invierno siempre llega. La diferencia está en quien decide prepararse antes.